Amén. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias un versículo muy conocido por todos nosotros y lo encontramos en Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Mis hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros o si alguien de la congregación quiere tener el honor de decir la oración, si no, entonces yo les voy a orar. Inclinemos nuestros rostros. Amantísimo Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias Señor te damos por este nuevo miércoles que nos dejas estar aquí reunidos. Gracias Señor por todas las bendiciones que ha derramado sobre nosotros durante lo que tenemos de vida, Padre Santo. Te pedimos ahora que nos guíes, que nos cuides a nosotros y a las familias representadas, Padre Santo. Que cuiden sus pasos todo el que quiera alabarte y glorificar tu santo nombre, Señor, para que tú te apiades de esa alma, Señor. Guíanos a todos, bendícenos y cuando tú vengas en gloria, sálvanos, ya que por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, vamos a dar inicio a la lectura del capítulo de hoy, que es el capítulo 7, titulado Los ángeles en la era patriarcal. Es un capítulo que tiene como una pequeña recopilación de algunos pasajes de la Biblia, de algunas historias de la Biblia que nos han conmocionado, que han dejado su huella en nosotros, por la repercusión que tiene cada una de ellas. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra lectura de hoy. El subtítulo dice Abraham. Dios confirió un gran honor a Abraham. Los ángeles del cielo anduvieron y hablaron con él como con un amigo. El Señor comunicó su voluntad a Abraham mediante los ángeles. Cristo mismo apareció ante él y le informó detalladamente acerca de los requerimientos de la ley moral y acerca de la gran salvación que habría de lograrse mediante su propio sacrificio. Después del nacimiento de Ismael, el Señor se manifestó nuevamente a Abraham y le dijo, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perfecto. Esta cita la encontramos en Génesis 17, versículo 7. De nuevo el Señor repitió por medio de su ángel la promesa de dar un hijo a Sara y que ella sería madre de muchas naciones. Cuando los juicios de Dios estaban por caer sobre Sodoma, este hecho no le fue ocultado y él se convirtió en intercesor de los pecadores para con Dios. Su entrevista con los ángeles presenta también un hermoso ejemplo de hospitalidad. En un caluroso mediodía estival, el patriarca estaba sentado a la puerta de su tienda, contemplando el tranquilo panorama, cuando vio a lo lejos a tres viajeros que se aproximaban. Antes de llegar a su tienda, los forasteros se detuvieron como para consultarse respecto al camino que debían seguir, sin esperar que le solicitasen favor alguno. Abraham se levantó rápidamente y cuando ellos parecían volverse hacia otra dirección, él se apresuró a acercarse a ellos y con la mayor cortesía les pidió que les honrase deteniéndose en su casa para descansar. Con sus propias manos les trajo agua para que se lavasen los pies y se quitasen el polvo del camino. Él mismo escogió los alimentos para los visitantes y mientras descansaban bajo la sombra refrescante se sirvió la mesa. Y él se mantuvo
respetuosamente al lado de ellos, mientras participaban de su hospitalidad. Abraham no había visto a sus huéspedes más que 3 viajeros cansados. No imaginó que entre ellos había uno a quien podría adorar sin cometer pecado. En ese momento le fue revelado el verdadero carácter de los mensajeros celestiales, aunque iban en camino como mensajeros de ira. A Abraham, el hombre de fe, le hablaron primeramente de bendiciones. Abraham había honrado a Dios y el Señor le honró, haciéndole partícipe de sus consejos y revelándole sus propósitos. Dios conocía bien la medida de la culpabilidad de Sodoma, pero se expresó a la manera de los hombres, para que la justicia de su trato fuese comprendida antes de descargar sus juicios sobre los transgresores. ¿Iría él mismo a examinar su conducta si no había traspasado los límites de la misericordia divina? Les concedería todavía más tiempo para que se arrepintieran. Mis hermanos, en este libro vemos cómo lo que hemos leído en la Biblia, todas esas historias son ampliadas y gracias a ellas podemos saber con más detalle todo lo acontecido en esos tiempos. Fíjense cómo la hermana Elena G. de White dice que Abraham hablaba con los ángeles como si fueran amigos y que Dios le hablaba también a través de sus ángeles y más aún, Cristo se le apareció a él para informarle detalladamente de sus planes, tanto de su ley como de sus planes de salvación. Qué gran bendición fue para Abraham saber que iba a ser padre nuevamente por medio de su esposa Sara y que ella sería madre de muchas naciones. Ustedes recordarán que Sara tenía 90 años cuando dio a luz a Isaac. Aquí nos dice también que 3 jinetes transitaban a la vista de Abraham y él fue a su encuentro y le sirvió como era costumbre en esos días, trayendo agua para quitarle el polvo de sus pies y después brindarles comida. Lo que nunca se imaginaron fue la noticia que ellos le iban a dar. Continuamos leyendo. La destrucción de Sodoma y Gomorra. 2 de los mensajeros celestiales se marcharon, dejando a Abraham solo con aquel a quien reconocía ahora como el Hijo de Dios. Con profunda reverencia y humildad rogó: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Se aproximó al mensajero celestial y fervientemente le hizo su petición. A pesar de que Lot habitaba en Sodoma, no participaba de la impiedad de sus habitantes. Abraham pensó que en aquella populosa ciudad debía haber otros adoradores del verdadero Dios, y tomando en consideración este hecho, suplicó: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Nunca tal haga. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham no imploró solo una vez, sino muchas, atreviéndose a más a medida que se le concedía lo pedido. Persistió hasta que obtuvo la seguridad de que aunque hubiese allí solo 10 personas justas, la ciudad sería perdonada. Solo con 10 justos la ciudad sería perdonada. Pero mis hermanas, Abraham reconoció cuando se fueron, para recapitular lo que acabamos de leer, reconoció cuando se fueron 2 de los mensajeros celestiales, que a quien tenía enfrente era nada más y nada menos que al Hijo de Dios, y que muy a su pesar le estaba comunicando la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y lo peor era que iba a destruir esas 2 ciudades. Eso no era lo peor, mis hermanos, sino que su hermano Lot vivía en una de ellas. Abraham, como ustedes acaban de ver, apeló por los justos que vivían en la ciudad. Ustedes recordarán que Abraham comenzó por la cantidad de 50 justos,
que vivieran en la ciudad, que por medio o por ellos, por esos 50 justos, no destruyera la ciudad. Pero él dándose cuenta, fue bajándolo hasta llegar a 10. Pero, mis hermanos, lamentablemente ni siquiera 10 justos habían en esas dos ciudades. Solamente era Lot y su familia. Continuamos leyendo. Si alguien quiere comentar algo, solamente tiene que abrir su micrófono. Dos ángeles visitan a Lot. A la caída de la tarde, dos forasteros se acercaron a la puerta de la ciudad. Parecían viajeros que venían a pasar allí la noche. Nadie pudo reconocer en estos humildes caminantes a los poderosos heraldos del juicio divino, y poco pensaba la alegre e indiferente muchedumbre que en su trato con esos mensajeros celestiales, esa misma noche colmaría la culpabilidad que condenaba a su orgullosa ciudad. Pero hubo un hombre que demostró a los forasteros una amable atención, convidándolos a su casa. Lot no conocía el verdadero carácter de los visitantes, pero la cortesía y la hospitalidad eran una costumbre en él. Los ángeles manifestaron a Lot el objeto de su misión. Vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir. Los forasteros, a quienes Lot había tratado de proteger, le prometieron a su vez protegerlo a él y salvar también a todos los miembros de su familia, que huyeran con él de la ciudad impía. Lot salió para avisar a sus yernos. Repitió las palabras de los ángeles. Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero a ellos les pareció que Lot bromeaba. Lleno de dolor, regresó Lot a su casa y contó su fracaso. Entonces los ángeles le mandaron levantarse, llevar a su esposa y a sus dos hijas, que estaban aún en la casa, y abandonar la ciudad. Aturdido por el dolor, se demoraba y no podía marchar. Si no hubiera sido por los ángeles de Dios, todos habrían perecido en la ruina de Sodoma. Los mensajeros celestiales agarraron de la mano a Lot y a su mujer y a sus hijas, y los llevaron fuera de la ciudad. Allí los dejaron los ángeles y se volvieron a Sodoma para cumplir su obra de destrucción. Otro, aquel a quien había implorado Abraham, se acercó a Lot. El príncipe del cielo estaba a su lado y sin embargo rogaba por su vida, como si el Dios que había manifestado tanto cuidado y amor hacia él no estuviera dispuesto a seguir protegiéndolo. Debieran haber confiado plenamente en el mensajero divino, poniendo su voluntad y su vida en las manos del Señor. Sin duda, ni protesta alguna, pero como tantos otros, trató de hacer planes por sí mismo. Otra vez se le dio la solemne orden de apresurarse, pues la tempestad del fuego tardaría muy poco en llegar. Pero una de las personas fugitivas, la mujer de Lot, se atrevió a mirar hacia atrás, hacia la ciudad condenada, y se convirtió en un monumento, del juicio de Dios. Mis hermanos, recordaremos por igual aquellos dos visitantes que entraron a la ciudad, y Lot es de los moradores de esa ciudad que les dio. Lot fue el único que le brindó hospitalidad, sin saber quiénes eran y mucho menos la naturaleza de su visita. Cuando los ángeles le comunicaron la terrible noticia de lo que iba a acontecer, Lot se apresuró a decirle a sus yernos, como ustedes pudieron notar,
pero estos pensaron que era broma y regresó a su casa para salir con su esposa y sus dos hijos. Pero él estaba tan conmocionado porque ha de esperarse que una noticia es para uno aturdirse, dispersar la mente y estar tan nervioso que yo me imagino, porque cuando uno está nervioso hasta las cosas se le caen de las manos, que se demoraba en salir. Entonces los ángeles los tomaron de las manos y los sacaron de la ciudad y los dejaron al salir de ella, porque ellos tenían que volver, ellos eran los encargados de destruir esa ciudad y tenían que volver para cumplir con ese terrible encargo. Jesús se quedó acompañándolo. Fue un momento de mucha angustia y Lot pensaba que aún podía hacer algo, pero como todos sabemos, fue inútil. Ya faltaba poco para que cayera fuego del cielo. Y fue en ese momento cuando la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó hecha una estatua. Ay, mis hermanos, ustedes saben que casi 100 años tenía Abraham cuando se le repitió que tendría un hijo de Sara. Y nosotros nos imaginamos la alegría que fue para esa anciana pareja la llegada de este hijo tan ansiosamente esperado. Vamos a seguir leyendo esta parte. Disculpa, Abraham, Vimeni, ¿sí? para que te interrumpa. No, Mirando no. yo la labor de los ángeles en aquel tiempo, labor de ejecución de juicio, labor de información, de protección, y esa es la labor que los ángeles tienen hoy en día con cada uno de nosotros, de protegernos, labor de informarnos, labor de ejecutar los mandatos divinos. Entonces, me llama mucho poderosamente la atención cómo los ángeles personificados en ese caso podían hablar con Abraham, podían hablar con Lot y podían incluso tomarlo de la mano y sacarlos. Hoy en día vemos tantas historias de personas que dicen, no, me apareció alguien que me dijo que me fuera, me apareció alguien que me protegió, me apareció alguien que me libró de este problema o estuvo conmigo. Y leemos cantidad de historias, por ejemplo, en el caso de los colportores, cómo han sido protegidos, cómo han sido librados de juicio, de mal, de peligro. Entonces, entiendo que los ángeles de Dios están disponibles hoy en día como estuvieron en los tiempos de Lot para librar a Lot y su familia, para librarnos a nosotros, disponibles al llamado de Dios, disponible al llamado de misericordia de cada uno de nosotros, de ayuda del cielo. Entonces, Dios no cambia. Y como Dios no cambia, entiendo que los ángeles están disponibles para nosotros hoy en día, así como lo estuvieron para Abraham y Lot. Y yo digo otra cosa, Rodi, también, que anteriormente, como estamos viendo, que los ángeles tenían una estrecha cercanía con los moradores o con los hijos de Dios que tenían fe en él. Veo que al transcurrir de los años, aunque los ángeles están cerca de nosotros para protegernos, porque Dios tiene misericordia de nosotros, no porque haya mérito en nosotros, sino porque Dios ve la buena intención que podríamos tener en nuestros corazones y por eso nos manda a sus ángeles para que nos ayuden. Pero ya lamentablemente yo veo que se ha reducido mucho la fe, porque ya ninguno de nosotros, o que sepamos nosotros, habla directamente con los ángeles. Sí vemos la misericordia de Dios, pero no vemos los ángeles. Nos damos cuenta que fueron ángeles que estuvieron con nosotros por el bien que nos hicieron, pero no porque nosotros lo vimos. O no, perdón, no porque hablaron con nosotros, sino porque nosotros nos dimos cuenta que era un ángel que estaba acompañándonos y que ese ángel nos protegió de algo, de algún peligro que estábamos pasando en ese momento. Y es hasta un poquito lamentable eso, porque si ellos podían hablar con los ángeles directamente, nosotros, ¿por qué no?
pero yo digo que es la poca fe que tenemos nosotros en estos días. Así que los exhorto y para mí misma que tenemos que ponernos más al estudio para poder alcanzar misericordia y tener más fe en Dios y que podamos ver esos milagros reflejados más ampliamente. Seguimos leyendo entonces. ¿Alguien más quiere comentar? O Rodi, no sé si te corté. Claro. Úsame. Miguel, bienvenido. Sí, yo quería decir que cuando llegaron esos dos hombres, y ustedes vieron que realmente tuvo que sacarlo de la mano para poderlo librar. Yo no voy a decir que ellos estaban 100%, pero estaban, como tú acabas de decir, estaban más cerca de Dios que todo el que estaba ahí dentro de esa ciudad. Más cerca. Yo estoy diciendo que estaban 100%, pero estaban más cerca. Y vemos como Dios, la misericordia de Dios fue tan grande que hasta lo cogieron de mano. Vengan, 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 salgan, salgan rápido, porque realmente la ciudad iba a ser destruida. Ahí podemos ver la misericordia de Dios hasta dónde se ha extendido. Porque miren, aquella gente eran tan malos, tan malos, tan malos, tan malos, que no se puede comparar con nosotros todavía. Porque llegó hasta la presencia de Dios, la maldad de ellos. Y aunque la de nosotros quizá haya pasado la presencia de Dios, pero que la misericordia de Dios es tan grande, es tan maravillosa, que realmente, déjeme decirle, que realmente Dios nos está dando una oportunidad. Yo creo y siempre he dicho que nosotros tenemos una oportunidad grandísima para llevar el evangelio, para predicar el evangelio, y que nosotros hemos sido cuidados de Dios de diferentes maneras. Y le voy a decir una cosa. El lunes yo estaba para Yamasaya, estoy haciendo un trabajo para allá. Eso fue el lunes en la noche. Yo ya salí de allá a las 7:13 y llego aquí a Villamella. Y yo tengo internet en mi casa, pero yo digo por estar desesperado, como uno dice, paré la guagua, después que estoy en Villamella, en un sector de aquí de Villamella, paro la guagua, óigame bien, paro la guagua y me voy a una banca a comprar un paquetico de internet. Dije, para el otro día por la mañana tener internet, porque iba a salir temprano. ¿Y sabes lo que pasó? Cuando voy a la banca que paré la guagua, a pagar la guagua, estaba apagada, me dice la muchacha, no, ve al colmado, que ahí venden recarga. Cuando yo voy al colmado, que paré la guagua frente al colmado, la guagua no estaba ahí. La guagua no estaba ahí. Y es que he visto esa guagua, es una guagua 4x4 de doble cabina. Cuando yo digo, oh, y la guagua la estoy buscando, la guagua parece que el diablo le sacó el cambio y se rodó y estaba como a 3 metros de un carrito que estaba adelante y no chocó el carrito, sino que la goma se dobló y un señor que estaba sentado al frente de la casa, óyase bien, ese hombre salió volando. Yo no lo vi el hombre, porque cuando yo salí de la banca no vi la guagua. Él dice, esa guagua me iba a matar. Para mí, ellos pensaban que el chofer de la guagua estaba dentro, pero el chofer era yo estaba afuera. Señores, miren, y la guagua chocó con una columna de la casa. Y ahí la guagua se chocó. La gente vinieron y están buscando el chofer de la guagua, pero el chofer soy yo. Yo dije, Dios mío, Dios mío. Eso fue el lunes en la noche, como a las 8:00 y algo. Dios mío, tú sí eres grande, tú sí eres poderoso. ¿Cómo Los Ángeles no permitió que ni matar a ese hombre o lo atropellado o quedara debajo de la guagua, que había como una bajadita, pero mucho menos chocó el carro que estaba adelante? Entonces yo dije, caramba, el mismo Dios, aunque quizá el enemigo le sacó el cambio, porque yo no puedo decir otra cosa, pues yo pagué mi guagua normal. Sin embargo, Dios pudo extender su mano y permitir que esa guagua ni le diera el carro que estaba como a 2 metros de la guagua, ¿verdad? Del agua atrás, pero mucho menos permitió de que un niño pasara por ahí, qué sé yo, una señora o cualquier gente, y ese señor que estaba sentado ahí, que tuvo que pararse de ahí, que no le dio. Sin embargo, los ángeles de Dios, porque no hace cosas. Bueno, los ángeles se presentaron personalmente, a nosotros se nos presentan en casos de esa naturaleza. Cuando vemos que ningún hombre humano puede determinar o parar
hacer ciertas cosas que no lo puede hacer. Sin embargo, los ángeles se presentan en caso de esa naturaleza. Yo estoy diciendo el caso del lunes, porque eso fue el lunes en la noche que a mí me pasó eso. Y así vemos cómo los ángeles pueden librarnos de muchísimas cosas a nosotros. Y así nosotros somos hasta un poco incrédulos y no damos la gracia y no alabamos a Dios de una manera especial, porque aquellos hombres, nosotros tenemos la oportunidad que tenemos hasta más misericordia que ellos, en un sentido. Pero realmente ahí vemos cómo Dios actúa a través de los ángeles, que realmente son los que nos cuidan y nos protegen. Eso me pasó a mí personalmente el lunes en la noche de esta semana. Así que vemos cómo Dios actúa de diferentes maneras. Y yo digo, el diablo que quiere, yo venía con un hambre de allá de Yamasá, sin bañarme, sudado, cansado. Que si yo había tropeado a alguien ahí, yo había caído preso por ahí mismo y aquí no había llegado aquí a mi casa, sino trancado allí hasta que se investigara cómo fue el asunto y pagara unos cuartos y buscar un abogado. Y yo me pongo a sumar todo lo que me había pasado a mí. Sin embargo, los ángeles de Dios permitió de que esa guagua no tropellara ese señor que estaba sentado frente a su casa, que allá fue que la guagua se paró, ni le dio un carrito que estaba detrás de la guagua. Miren cómo actúa Dios a través de los ángeles. Así que ya ustedes saben. Así mismo, así de sencillo. Es un testimonio mío personalmente. Yo sé que ustedes, algunos tienen varios testimonios de cómo Dios nos libra a nosotros de diferentes maneras. ¿En cuanto? Amén. Amén. Ese testimonio de Miguel da prueba a lo que dije hace unos minutos. Hoy en día, los ángeles de Jehová siguen cuidándonos, defendiéndonos, ayudándonos. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Nosotros no los vemos, pero lo podemos sentir. Y si nos ponemos a contar testimonios aquí, podemos durar la noche contando proeza que el Señor ha hecho para con nosotros, para con amigos de nosotros. Y hay decenas, cientos, miles de testimonios de personas que han sido ayudadas por los ángeles, protegidos por los ángeles, librados por los ángeles. Así como libró a Miguel, puede librarte a ti, puede librar a cada uno de sus hijos y ayudar a cada uno de sus hijos en cualquier momento. Porque el ángel de Jehová está dispuesto para los hijos de Dios. Gloria a Dios, Miguel. Que Dios te siga bendiciendo y protegiendo. Amén. Yo Gracias siempre he por dicho que Dios compartir. tiene un plan conmigo, porque mire, el enemigo hace mucho que está por acabar conmigo. Yo le estoy diciendo, porque mire, ya comenzamos en Santo Domingo Oeste la obra que hemos estado haciendo años anteriores. Ya arrancamos, ya yo tengo un equipo que estoy formando de jóvenes no adventistas. Y tú sabes que yo le dije a ustedes que yo recibí 280 Biblias y ya estoy comenzando a dar Biblia. Yo sé que el enemigo quiere, oiga, desaparecerme a como dé lugar. Pero yo le digo al Señor que me permita hacer quizá lo que yo no he podido hacer todavía para que realmente pueda crecer la obra. Y así Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y Él nos va a librar. Él nos va a librar de una manera u otra, porque realmente la historia que hemos leído de lo que dice la Biblia, las promesas del Señor están ahí, como dice Rodi muchas veces, están ahí y Dios no se muda, jamás Dios no se muda. Claro está, el enemigo nos va a poner difícil de diferentes maneras, pero miren, Dios obra de diferentes formas, porque yo te voy a decir una cosa, yo estuviera preso todavía, eso fue el lunes, yo estuviera preso todavía. Así es que Dios es maravilloso. Amén. Miguel, y más que tú sabes que Villamella es un sector de la capital donde hay muchas personas y donde tuve muchas personas en las calles. Entonces es cuando vemos una vez más que Dios mandó uno de sus ángeles para que esa camioneta tuya ni chocara algún carro, ni chocara una persona, ni tampoco se quedara parqueada en el medio donde otros vehículos que transitaban podían chocarla. Entonces ahí es donde vemos con todas esas agravantes cómo Dios te mandó una persona para que
cogiera la camioneta y la estacionara en un sitio. Y que mira, mejor chocó con algo inanimado y ni siquiera con otro vehículo. Donde si choca con otro vehículo, tú ibas a tener que pagarle los daños de ese vehículo. Y eso era menos dinero para tu bolsillo, como quien dice, porque ya tenías un agravante de choque. Y aún no atropellaras a nadie, pero solamente con ese choque ya tú tenías que ir, trasladarte a la dependencia que tiene que ver con eso, pagar ese dinero, reportar eso al seguro. Y claro que esta semana se tuviera complicado mucho. Y mira entonces cómo los hijos de Dios estamos siendo protegidos por sus ángeles. Y una cosa curiosa que me acaba de pasar es que automáticamente se habla de esto a nuestras mentes, y fue lo que me pasó con Rodi, que conectamos ahí en este momento, de que automáticamente nos viene a la mente el Salmo 91. Jehová acá, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, eso me emocionó un poquito a mí, porque es que somos personas que estamos viendo cómo el ángel está con nosotros, y más que nosotros lo vivimos leyendo en su palabra, cómo los ángeles nos protegen, cómo los ángeles nos guardan. Y hoy tú nos acabas de dar un testimonio más para que nosotros podamos estar seguros de todo eso que les acabo de decir, de todo lo que dice el Salmo 91. Que sería bueno que cada uno de nosotros o cada cristiano se lo aprendiera de memoria. Les continúo leyendo entonces. Abraham probado. Cuando Abraham tenía casi 100 años, se le repitió la promesa de un hijo y se le aseguró que el futuro heredero sería hijo de Sara. El nacimiento de Isaac, al traer, después de una espera de toda la vida, el cumplimiento de la más cara esperanza de Abraham y Sara, lleno de felicidad su campamento. Sara vio en la inclinación turbulenta de Ismael una fuente perpetua de discordia y le pidió a Abraham que alejara del campamento a Ismael y a Agar. Ustedes se acuerdan que Ismael es el primer hijo de Abraham, que tuvo con la criada de Sara. El patriarca se llenó de angustia. ¿Cómo podría desterrar a Ismael su hijo, a quien todavía amaba extrañablemente? En su perplejidad, Abraham pidió la dirección divina. Mediante un santo ángel, el Señor le ordenó que accediera a la petición de Sara. Y el ángel le dio la promesa consoladora de que aunque estuviese separado del hogar de su padre, Ismael no sería abandonado por Dios. Su vida sería conservada y llegaría a ser padre de una gran nación. Abraham, obedeció la palabra del ángel, aunque no sin sufrir gran pena. Porque cómo es que nosotros nos dicen que tenemos que separarnos de un hijo y a nadie nos va a dar alegría, lamentablemente. Dios había llamado a Abraham para que fuese el padre de los fieles, y su vida había de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta para que pudiera alcanzar la norma más alta. Dios le sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. En una visión nocturna, se le ordenó ir a la tierra de Moria para ofrecer allí a su hijo en holocausto en un monte que le indicaría. La orden fue expresada con palabras que debieron torturar angustiosamente el corazón de aquel padre. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Isaac era la luz de su casa, el solaz de su vejez, y sobre todo era
el heredero de la bendición prometida. Satanás estaba listo para sugerirle que se engañaba, pues la ley divina mandaba no matarás. Fíjense aquí cómo Satanás utiliza los mandamientos en contra, para usarlos en contra de lo que dice Dios. Y Dios no habría de exigir lo que una vez había prohibido. Es decir, al decirle a Satanás que los mandamientos dicen no matarás, entonces Dios tenía que estar equivocado, porque estaba yendo en contra de lo que él mismo había mandado. Abraham salió de su tienda y miró hacia el sereno resplandor del firmamento despejado y recordó la promesa que se le había hecho casi 50 años antes, a saber que su simiente sería innumerable como las estrellas. Si se había de cumplir esta promesa por medio de Isaac, ¿cómo podría ser muerto? Abraham estuvo tentado a creer que se engañaba. Recordó a los ángeles que le enviaron para revelarle el propósito de Dios acerca de la destrucción de Sodoma, y que le prometieron este mismo hijo Isaac. Es decir, cuando se le comunica a Abraham, bueno, como ya todos saben, cuando se le comunica a Abraham de la destrucción de Sodoma, ahí mismo en esa conversación es que se le comunica lo de su hijo. Fue al sitio donde varias veces se había encontrado con los mensajeros celestiales. Es decir, Abraham no podía creer que Dios le estaba pidiendo a su único hijo como holocausto. Entonces, lo que hizo fue ir al sitio donde él ya se había encontrado varias veces con los ángeles, esperando hallarlos allí otra vez y recibir más instrucción, pero ninguno de ellos vino en su ayuda. Todo el día esperó la llegada de un ángel que viniera a bendecirlo y a confortarlo, o tal vez a revocar el mandato de Dios, pero no apareció ningún mensajero de misericordia. Un segundo día concluyó y llegó otra noche de vigilia, dedicada a humillarse y a orar. Entonces, al tercer día, comenzó el viaje. En el sitio indicado construyeron el altar y pusieron sobre él la leña. Entonces, con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Por fin se dicen las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas y se dan el último abrazo. El padre llevaba el cuchillo para dar muerte a su hijo, y de repente su brazo es detenido. Un ángel del Señor llama al patriarca desde el cielo. Abraham, Abraham. Él contesta enseguida, heme aquí. De nuevo se oye la voz. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Alabado sea Dios, qué alegría. Dios dio a su hijo para que muriera en la agonía y la vergüenza. A los ángeles que presenciaron la humillación y la angustia del Hijo de Dios, no se les permitió intervenir como en el caso de Isaac. No hubo voz que clamara, basta. El Rey de la Gloria dio su vida para salvar a la raza caída. Los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. Todo el cielo presenció, absorto y maravillado, la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad.
se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de este mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó, Dios se proveerá del cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac. Entonces, se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Mis hermanos, ustedes recordarán que Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac, pero dentro de tanta felicidad había un disgusto para Sara. Y quiero recapitular que era Ismael, el hijo de su sierva Agar. Entonces, aquí vemos cómo Sara le pide a Abraham que alejara a Ismael del campamento. Entonces, quiero resaltar, mis hermanos, qué tristeza tan grande debió sentir este padre, porque tendría que alejar a su hijo de su lado y de su familia. Entonces, más aún, un hijo que él amaba. Abraham entonces consultó a Dios y él le dijo que estaba bien en escuchar las palabras de Sara y que hiciera lo que ella le pedía. Y él le dijo que él nunca abandonaría a Ismael. Es decir, Dios le dijo a Abraham que nunca abandonaría a su hijo y que él sería padre de una gran nación. Aún así, la tristeza para este padre fue muy grande. Y después, otra noticia aún peor. Tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Dios no solamente le pidió que alejara a su hijo Ismael, sino que ahora, años después, le estaba pidiendo que sacrificara al hijo que le quedó, que ahora mismo era el hijo único que él tenía. Él no podía explicarse si Dios le había dado ese hijo para que fuera padre de naciones y cómo es que ahora tenía que ofrecerlo en holocausto a su único hijo. Desesperado, yo me imagino, desesperado sale de su tienda y va al sitio donde hablaba con los ángeles. Y había hablado con los ángeles en otras ocasiones en ese lugar y por eso es que fue a él, para ver si alguno de ellos estaba en el lugar y le podría brindar auxilio o consuelo. Pero esperó hasta un tercer día, como bien lo escucharon, para ejecutar esta horrible orden y ponerse en camino. Qué Y no terrible tanto momento. eso, y no tanto eso. Yo me imagino lo que Abraham lloró. Yo me imagino lo que ese hombre duró sin dormir, porque no fue que él tomó, bueno, ahí lo dice, él iba a aquel lugar a ver si alguien le daba una respuesta de esos ángeles que se le habían aparecido. Eso indica que Abraham no dormía, Abraham no comía, Abraham estaba totalmente desesperado, porque después que Dios le da el hijo que le había ofrecido, ahora le dice, yo quiero que tú me lo entregues, o sea, haga un holocausto para poder sacrificar a su hijo. Abraham tuvo ese tiempo que le tuvo paseándose para ver si le daban otra, como quien dice, pero será verdad lo que me dijeron, será cierto, porque ya la promesa estaba ahí, ya la promesa ya se había dado. Entonces, ese tiempo que Abraham duró llorando, llorando amargamente, porque fue Dios que le dijo, ¿eh? No había otro, fue Dios que le dijo. Entonces, eso que él realmente, esa confusión que había en su cabeza, no lo dejaba dormir, no lo dejaba comer, no lo dejaba concentrarse. Y yo no sé si Sara lo cogía como tan suave, tú sabes. Es posible que el mismo Dios permitió de que ella lo cogiera suave, pero él no estaba nada fácil.
porque era la promesa que él tenía, era que la descendencia totalmente del pueblo de Israel estaba ahí. Y entonces tú me lo estás quitando. Hoy, ¿cómo el asunto? Miren, eso es fuerte. Usted toma una decisión así después que le hagan prometido realmente el hijo de la promesa. Sin embargo, él dijo, Dios proveerá. Papi, dónde está el cordero? Dios proveerá. Dios proveerá, se lo decía entre los dientes. Pero Abraham no dudó ni un solo segundo, sino que él humildemente estaba dispuesto a crucificar a su hijo, porque lo que dijo Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Eso fue la palabra que dijo Job en un momento determinado. Sin embargo, Abraham fue, buscó la leña, le amarró las dos manitas a aquel muchacho, que ya era un hombrecito, ya era un muchachito fuerte, que había sido otro, y dice, no, espérate, eso no es conmigo. Sin embargo, el niño estaba dispuesto a que realmente sea sacrificado. Pero no hay que ver la fe, la esperanza y la confianza que Abraham tenía a Dios al tomar una medida tan fuerte, tan dura, tan difícil en ese momento. Eso es así, Miguel, porque nosotros que nos prometen algo sencillo, alguna cosa sin mucha importancia, nos molestamos cuando nos dicen que no lo van a cumplir. Imagínate tú, este caso con tanta envergadura, con tanta importancia, como tú bien dijiste, el hijo de la promesa. Entonces, ¿cuál sería esa promesa? ¿O sería que Dios incumpliría en su promesa de que Isaac iba a ser padre de muchas naciones? Entonces, por eso es que él se hace el cuestionamiento, porque Dios me dijo que mi hijo iba a ser padre de muchas naciones. Entonces, ¿cómo es que ahora me lo quiere quitar? Quiere que yo lo sacrifique. Entonces, algo que quiero también resaltar, que qué terrible momento cuando Abraham le dijo a su hijo que el sacrificado iba a ser él. Y también hemos de imaginar el impacto que fue para Isaac, saber que iba a morir y aún así mantuvo su fe y no se resistió. Él fue obediente con con lo que Dios le pedía, mis hermanos. Y yo quiero significar esto también. ¿Acaso podemos pensar por un momento en el dolor que ellos estaban sintiendo? Qué despedida más triste, qué dolor inmenso en sus corazones. Y con los rostros, como dice el escrito, y con los rostros bañados en lágrimas, y así prepararon a Isaac para su sacrificio. La fe de Abraham tenía que ser probada. ¿Y qué mayor prueba que esta? Y así como en un momento Abraham creyó que no podía más con tanto dolor, asimismo un ángel de Dios le dice que no mate a su hijo, que era una prueba de fe. Qué gran alegría. Es como, digo yo, es como si Isaac hubiera nacido de nuevo y hubiera en el corazón de Abraham, pudiera sentir otra vez esa felicidad que le dio el nacimiento de su hijo. Cuánta alegría en ese padre y en ese hijo. Y aquí se puede aplicar una frase popular que dice, vi el cielo abierto. Porque uno cuando tiene un evento tan terrible o trágico y de buenas a primeras desaparece, uno dice, ay, pero yo vi el cielo abierto cuando pasó tal y tal cosa. Y es lo mismo que le pasó a Abraham. Yo vi el cielo abierto cuando el ángel me dice que detuviera la mano y que no matara a mi hijo. Dios solo quería probar la fe de Abraham. Mis hermanos, y yo les hago una pregunta. Y quiero que se la contesten ustedes sinceramente en sus corazones. ¿Cuál sería el sacrificio más grande que podríamos hacer si Dios nos lo pidiera? O podemos decirlo de otro modo.
¿Qué tanta fe tenemos nosotros en nuestros corazones que si Dios nos pidiera un sacrificio pudiéramos hacerlo? Porque a veces con una prueba flaqueamos, no importando lo sencilla que ésta sea. Ahora, y yéndonos a otro sacrificio aún mayor, al sacrificio de Jesús. Lamentablemente con Jesús no pasó igual que con Isaac. Y por eso es que debemos ser más agradecidos, porque por este sacrificio es que nuestros pecados son perdonados. Y Jesús no solo se convirtió en nuestro Salvador, sino que también es nuestro abogado. Como escuchamos en nuestra lectura bíblica en Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, esto voy a parafrasear, esto les digo para que no pequéis, pero si pecáis, tienen abogado a Jesucristo el justo. Gracias, Rodi. Se los leo de nuevo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Amén. Este es uno de mis versículos favoritos, quiero decirle. Entonces, continuamos leyendo. El casamiento de Isaac. Para Abraham, elegir esposa para su hijo era asunto de suma importancia y anhelaba que se casara con quien no le apartase de Dios. Isaac, confiando en la sabiduría y el cariño de su padre, se conformaba con dejarle a él la solución del asunto, creyendo que Dios le guiaría en la elección. Los pensamientos del patriarca se dirigieron hacia los parientes de su padre que estaban en Mesopotamia. Abraham confió este importante asunto a su servidor más anciano de su casa, hombre piadoso y experimentado, de sano juicio, que le había dado fiel y largo servicio. Jehová, Dios de los cielos, le dijo, que me tomó de la casa de mi padre, enviará su ángel delante de ti. El mensajero se puso en camino sin demora. Al llegar a Harán, la ciudad de Nacor, se detuvo fuera de las murallas, cerca del pozo, donde al atardecer iban las mujeres de la ciudad a sacar agua. Acordándose de las palabras de Abraham referente a que Dios enviaría su ángel con él, rogó a Dios con fervor para pedirle que le dirigiera en forma positiva. En la familia de su amo estaba acostumbrado a ver de continuo manifestación de amabilidad y hospitalidad, y rogó ahora que un acto de cortesía le señalase la doncella que Dios había elegido. Apenas hubo formulado su oración, le fue otorgada la respuesta. Gloria a Dios. Esta fue una oración contestada al segundo. Por eso es que a veces nosotros nos desesperamos y es con razón. Entre las mujeres que se habían reunido cerca del pozo, había una cuyos modales corteses llamaron su atención. En el momento en que ella dejaba el pozo, el forastero fue a su encuentro y le pidió un poco de agua del cántaro que llevaba al hombro. Le fue concedido amablemente lo que pedía y se le ofreció sacar agua también para los camellos, un servicio que hasta las hijas de los príncipes solían prestar para atender a los ganados de sus padres. Esa era la señal de fe. Abraham vivía en Berseba e Isaac, después de apartarse el ganado en los campos vecinos, había vuelto a la tienda de su padre para esperar la llegada del mensajero de Abraham. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y le trajo a Isaac a la tienda de su madre y tomó a Rebeca por mujer.
Mis hermanos, la historia de Isaac y Rebeca es una de las historias de amor más lindas que tiene la Biblia, porque él se enamoró de ella desde que la vio. Y eso es lindo porque ustedes saben que en esa época, sobre todo, los casamientos eran hasta negociados con anterioridad. Por ejemplo, entre las familias se decía mutuamente, tu hijo se va a casar con mi hija cuando tengan edad. Entonces, a veces ni ellos mismos han nacido y ya tienen palabra de casamiento. Son las 9 de la noche. No sé si ustedes querrán que termine aquí la lectura de hoy o continuamos. Vamos a terminar la lectura de hoy, porque como hoy es miércoles, para no cansar mucho, y continuamos el próximo miércoles con esta historia tan linda, porque ahora viene una historia súper interesante y súper conmovedora, que también es una de mis historias favoritas, y es la historia de Jacob y Esaú. Entonces, vamos a dejar esta próxima historia para el próximo miércoles. Entonces, mis hermanos, ¿qué queremos señalar en el día de hoy? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que todo lo que debemos hacerlo con la bendición de Dios para que lo que emprendamos nos progrese. Que fuera de la gracia de Dios no tendremos cosas buenas. Por eso es que cada día y más fervientemente tenemos que orar a Dios y pedirle su bendición y sobre todo sabiduría, como lo pidió Salomón. Y miren qué grande fue. Nosotros tenemos que de rodillas pedir a Dios misericordia, bendiciones y sabiduría. ¿Para qué? Para que nuestros pasos puedan progresar y puedan ser de bendición en cada uno de esos pasos que demos por lo que nos reste de vida. Si alguien quiere comentar algo. Si está bien hasta aquí, entonces vamos a decir una pequeña oración para que Dios nos despida de esta hora y nos siga bendiciendo por el resto de nuestros días. Si alguien quiere orar, le cedo el honor, si no, entonces. Vamos a orar entonces. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, en este momento te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de estar aquí de una manera puntual para dar seguimiento a la promesa que la cual tú nos haces a nosotros. Tenemos a Abraham como prueba y al mismo tiempo como promesa, en la cual tú lo pudiste proteger y al mismo tiempo darle lo que le ha prometido. Creo que esos hombres para nosotros en nuestro tiempo serían nuestra guía para poder seguir confiando en Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso y al mismo tiempo es un Dios que no se muda. Y eso nos hace nosotros entender que realmente el Dios que hemos creído, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, debemos de seguir andando de mano con Él, porque realmente ahí está la confianza y el éxito de nuestra vida espiritual. Permite que nuestra fe pueda ser aumentada cada día más para que podamos, oh Dios, tener esa misma oportunidad que realmente tuvo Abraham cuando Dios le prometió y así mismo le cumplió. Y Dios nos cumple a nosotros a cada momento. Lamentablemente nosotros le fallamos a cada momento y al mismo tiempo dudamos porque sabemos que el enemigo está ahí para causar duda en nuestras mentes y al ver nuestras condiciones pensamos que realmente Dios se ha olvidado de nosotros, pero no es así. Debemos de reconocer que así como Dios pudo librar y fortalecer a Abraham, también lo puede hacer con nosotros. Dando una noche feliz, dando un lindo amanecer
y permite que cada uno de nosotros, con esta hermosa lectura que hemos estado estudiando y con esa protección que tú nos pones a nosotros, que duerme los ángeles con nosotros, se levanta por la mañana con nosotros, sale a trabajar con nosotros por la mañana y se queda con lo que se queda hasta en los hogares. Vemos cuán protección tenemos nosotros, aunque no lo vemos, sabemos que Dios realmente nos cuida y nos protege. Que así cada día podamos nosotros ser fiel a Dios, porque sus promesas se cumplen a través de su palabra. Por Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Mis hermanas, gracias por haberme acompañado, por haber estado en este estudio de lo que es el libro La Verdad sobre los Ángeles. Y como le decía anteriormente, aquí vamos a seguir viendo ampliado todos los eventos que la Biblia nos ha relatado. Así que no se pierdan ningún día esta lectura de este maravilloso libro. Que tengan buenas noches, que tengan un sueño reparador y mañana con más fe y entusiasmo para enfrentar el día. Terminamos con el himno que iniciamos.